A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000. Decía que esta negociación tiene más o menos 105 días, porque inició con una negociación presencial porque nuestra convención terminó vigencia en el 2019, 31 de diciembre. Nosotros presentamos pliego en enero, estábamos todavía con el tema del COVID, pero todavía no había la situación que hay hoy. Presentamos el pliego, negociamos 60 días. Dentro de los 60 días se aplicó la cuarentena por parte del gobierno nacional, que obligó a todas las personas a un aislamiento social. Y esa negociación con intervención del ministerio, el señor ministro y su equipo de trabajo, de 2 días antes del 28, que fue el retiro del pliego nuestro, hubo una intervención del ministerio para intentar mediar y no se pudo. Nosotros retiramos el pliego producto de la situación en la que estábamos para tener una tranquilidad laboral en estos momentos difíciles. Se prorrogó nuestra convención legalmente 6 meses porque al retirar el pliego, que es lo que origina el conflicto terminó. Nosotros se prorrogó 6 meses, llegó la reactivación productiva en Cerrejón el 4 de mayo, producto del decreto presidencial que establecía la minería como labor esencial, y nosotros ante esa reactivación en Mina y Puerto decidimos pues nuevamente reiniciar la negociación. Pero quiero dejar constancia de un hecho muy importante sin Carbón. El pliego presencial tenía 80 puntos y el pliego de hoy que presentamos el 27 de junio, la compañía Cerrejón, tiene 36 puntos. Eso lo hicimos orientado a nuestra asamblea al momento en el que estábamos, creyendo que esa reducción en puntos de nuestro justo pliego podría permitir una paz laboral en el Cerrejón. Pero quiero decir también una cosa, en ambos eventos la compañía Cerrejón presentó una denuncia para eliminar, reducir y congelar beneficios de nuestra convención colectiva. Ha sido un principio en el que hemos tenido la gran contradicción con Cerrejón. Los beneficios hoy consagrados en nuestra convención colectiva históricamente, que no están en discusión en el pliego, Cerrejón quiere aceptarle un golpe y eliminar esos beneficios que ya tenemos los trabajadores. El señor ministro lo sabe, el equipo del ministro que está trabajando con nosotros lo sabe, le hemos dicho, Cerrejón, usted no puede hacer eso. Los derechos ya consagrados de los trabajadores en una convención, ni un juez se lo puede autorizar, ni el presidente de la República. Tiene que cambiar la legislación por vía de Congreso. Mientras tengamos la legislación de hoy, ustedes no pueden eliminar beneficios. ¿Qué quiero significar con esto? Que hasta el día de hoy, ni en la pasada negociación ni en esta, han respondido el justo pliego de los trabajadores. Ahí se fundamenta la gran diferencia entre la administración y Sintra Carbón. El primer tema que nos mantiene hoy en la huelga. Nosotros hemos dicho, en progresividad, que es lo que normalmente tratamos de buscar los trabajadores, de mejorar las condiciones que tenemos 2 años atrás, presentamos pliego para mejorar. Nosotros hasta hemos dicho en este momento, discutamos la progresividad, estamos abiertos a negociar la progresividad, el mínimo, el máximo, el medio, no importa, pero no nos quite derechos. Eso ya está consagrado en una convención, no hay razón para eso. Pero aquí voy para el siguiente punto que nos mantiene en huelga, que para nosotros son 3 puntos muy fundamentales. El otro punto tiene que ver con una decisión unilateral de la compañía, de manera impositiva, de reducir la nómina de los trabajadores para poder, según ella, justificada en su sostenibilidad, que la hemos discutido y no tenemos contundencia en que pueda ser así, aún en la situación en la que estamos, quiere reducir una cuadrilla de trabajadores. Estamos hablando de hoy, funcionan 4 cuadrillas de trabajadores en la empresa y eliminar el 25% de los trabajadores en una cuadrilla significaría a más o menos 1.000 trabajadores directos, que igualmente sería una resultante adicional en los compañeros contratistas o tercerizados, porque en Cerrejón la referencia de directos con tercerizados es de 1 a 1.5. O sea, si se van 1.000 trabajadores de Cerrejón, se van 1.500 tercerizados. O sea, que necesariamente la lista de desempleados para el departamento de La Guajira y la costa, si Cerrejón aplica esa decisión del turno, efectivamente generaría un alto número de desempleados en el departamento, afectando y profundizando más la crisis social del departamento. Pero voy al otro tema que Cerrejón metió en la negociación, que también dice que no hace parte de la negociación, pero quiere aceptarle reducciones a muchos puntos importantes de la convención colectiva nuestra, que es el turno de trabajo. Lo hemos denominado el turno de la muerte,
no por ser negativos ni por ser trascendentes, no. Es que definitivamente, doctora María Cristina y demás representantes a la Cámara no han podido justificar técnica, científicamente y en materia de salud el por qué aplicar ese turno en este momento. Menos en este momento de cuarentena, cuando hay hasta un decreto o una circular del gobierno que dice que toda situación laboral tiene que ser consensuada con los trabajadores. La compañía se ha empecinado, se ha insistido, ha terqueado en que tiene que ser impuesta y la decisión no la cambia nadie. Entonces nosotros creemos que es improcedente por una razón, porque nos van a aumentar 6 días más de 12 horas diarias la jornada laboral. Hay desplazamiento porque ella en la convención colectiva está planteando, que no lo vamos a permitir, reducir el transporte que es diario desde la mina a todos los municipios del departamento de La Guajira, que hoy solamente llegue hasta Distracción, y los trabajadores de San Juan hasta Urumita, incluido el subsidio de transporte para Valledupar, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, se eliminarían producto de lo que Cerrejón quiere hacer y cercenar en derechos de los trabajadores. No lo puede hacer, eso está en la convención colectiva. No lo puede cambiar unilateralmente, quiere imponérnoslos. Y hoy el turno, además, es un turno que afecta a la salud y la vida de los trabajadores. Yo le voy a enviar, doctora María Cristina, o a quien usted me instruya para la Comisión Séptima de la Cámara, entre otras cosas, hoy se lo envié a un funcionario del Ministerio Nacional, al doctor Mauricio Rubiano, que ha sido muy importante en la mediación de esta negociación y lo debe tener ya el ministro en las manos. Es una presentación de Cerrejón sobre el turno. Cerrejón contrató una empresa australiana, que normalmente no contrata empresas colombianas para eso, entre otras cosas, y esa empresa hizo un estudio y sacó unas conclusiones. Y en las conclusiones Cerrejón hizo una presentación. En la presentación determina esa empresa cuáles son los turnos altamente fatigantes y le coloca una calificación o los categoriza. Y dice que un turno altamente fatigante está en el nivel de 0 a 100 en 47. Pero en el estudio que hizo de todos los turnos en la mina del Cerrejón, determina que el turno 7374, el que nos quieren imponer, lo tiene Vigilancia Guajira, que es una empresa de la región. Y ese turno lo cataloga esa empresa que hizo el estudio en 57, o sea, 10 niveles por encima de un turno altamente fatigante. Pero la misma empresa en sus conclusiones determina que para poder aplicar ese turno de trabajo tienen que vivir necesariamente todos los trabajadores muy cerca a la mina. Pregunto, y es lo que hemos hecho y es lo que hemos dicho y es parte de nuestro análisis. Si Cerrejón no tiene a todos los trabajadores cerca a la mina, porque tiene un artículo que es el transporte que tiene que llevar diariamente a los trabajadores a Barranca, a Fonseca, a Hato Nuevo, a Villanueva, a San Juan, a Urumita, al Molino, a Valledupar y a Barranquilla, cada vez que terminan un turno como el que tenemos hoy, 2-1-2-3, ¿por qué quiere imponer un turno cuando no tiene la garantía de tener a todo el mundo cerca a la mina? Hay una terquedad por encima de esto. Nosotros no hemos querido, y voy a terminar para darle espacio al compañero Jairo, que así como lo propuse, creo que ya voy casi cercano a los 10 minutos, no sé por qué quiere imponer un turno que además daña el tejido social de los trabajadores y su familia, porque tienen que desplazarse 7 días muy cerca a la mina cuando ya hay una costumbre de hace 30 años, doctora María Cristina y demás representantes a la Cámara. Nosotros, este turno 2-1-3 nació de una lucha a los trabajadores. En el año 93 se despidieron 11 trabajadores y llamaron a proceso disciplinario a 600 trabajadores. La compañía contrató un experto para que escuchara a los trabajadores y surgió el turno que tenemos hoy, que mantienen a esta compañía como las mejores empresas dentro del primer cuartil de las empresas productoras de carbón en el mundo. Y lo hemos hecho nosotros los trabajadores. Nosotros los trabajadores sostenemos esa empresa. La sostenibilidad de la compañía la garantizamos los trabajadores, los que nos montamos en un equipo 12 horas y hacemos mantenimiento y nos arriesgamos la vida dando vuelta en toda la mina para sostener esta compañía. Sabemos del efecto que tiene Cerrejón en La Guajira, nos preocupa el impacto social. El 45-50% del Producto Interno Bruto de La Guajira depende del Cerrejón. Esa verdad la sabemos, los primeros afectados somos los trabajadores con nuestro salario. No queremos la huelga, no quisimos la huelga, estamos en una huelga obligados por la terquedad y la posición intransigente de la empresa Cerrejón. Estamos ante un gobierno que ha venido planteando, no desde ahora, si uno comienza a revisar todos los beneficios tributarios y demás que se le han otorgado a la pequeña, mediana y gran industria, incluida multinacionales de la minería en este país, podemos comenzar con la excepción que se le hace en el año 2014 a las empresas en el pago de seguridad social y para fiscales correspondientes a salud y el pago de la caja de compensación. Miramos, digamos, también cómo a nivel de la tributación que estas empresas venían haciendo en materia de impuesto a la renta. Por ejemplo, a través del artículo 92 de la Ley de Crecimiento Económico,
sea, Cerrejón pasó de pagar el 40% a un 33%, y a partir del año 2020, por medio de la ley 2010 del 2019, se ha reducido, este pago del 33%, un 1% durante el año 2020, 2021 y 2022, que corresponde, digamos, a una reducción del 8% en la declaración de renta y que representa un ahorro del valor pagado con respecto al anterior de un 20%. Para el año 2022 tendríamos también una reducción del 10% y con relación al anterior se estaría ahorrando un pago del 25%. El artículo 90 de la Ley de Crecimiento Económico, o sea, en relación a la base y porcentaje de la base presuntiva, establece el pago del 3.5% de su patrimonio, y por medio de esta ley se reduce este impuesto hasta llegar a cero. El año 2020 estaría en el orden del 0.5 y a partir del año 21 el 0%. Cerrejón se ahorraría el 87.71 del valor que pagaba por este concepto, representado en el 3% de la renta presuntiva, solo dejando para el año 2020 el 14.29 del valor de este impuesto, representado en el 0.5 de la renta presuntiva, y finalmente para el año 2021 la empresa estaría ahorrando el 100% del pago de este impuesto. Si miramos la ley 1955 de 2019, por la cual se establece el Plan Nacional de Desarrollo del 2018-2022, Pacto por Colombia y Pacto por Equidad, su artículo 330 establece los porcentajes para el pago de las regalías, donde para el caso de las empresas mineras será del 3.27%, cuanto anteriormente ese porcentaje estaba en el 13%, pasó al 10% y hoy es del 3%. Se hará de una forma progresiva, estableciendo un incremento anual del 1.09 durante los 3 próximos años, hasta alcanzar el 3.27%. Esto traduce y tiene unas implicaciones para el departamento de La Guajira, donde dejaría de percibir el departamento de La Guajira, en las condiciones en que hoy se encuentra, miles de millones de pesos por concepto de regalía, que más o menos estaría en el orden ahí del 67.3%. También digamos que el Consejo de Estado declaró legal el alivio tributario para las empresas mineras, donde autoriza deducir las regalías entregadas, lo cual Cerrejón tendría un ahorro equivalente del 33% del valor pagado por concepto de regalía en su declaración de renta para cada año. Por otra parte, la multinacional Cerrejón, en un día sus trabajadores estamos generando unas utilidades de 8.000 millones de pesos, lo que representa más o menos 174 millones de pesos de regalía por día. Llevamos 5 días de huelga, únicamente digamos con 3 o 4 días Cerrejón tiene el dinero suficiente para resolver las justas peticiones que hemos establecido los trabajadores. Jairo, disculpa Jairo, te quedan 2 minutos. Gracias. Bueno, listo. Ok. Me regalo un minutico más para redondear lo siguiente, para redondear la idea. Aquí estamos, digamos, ante unas empresas que no solamente han venido recibiendo los beneficios que he enunciado desde el año 2014, sino que en medio de la pandemia también, digamos, hay otra serie de incentivos y de ayudas que ha creado el gobierno nacional, como el subsidio a la nómina, la recuperación abreviada de impuestos, el pago de la prima donde se aporta el 50%, la reducción de la cotización parcial de pensión en un 3% y la desoneración, y muchos otros, de los cuales Cerrejón se ha acogido, y digamos que el criterio de estas ayudas económicas en medio de la pandemia por parte del gobierno nacional ha sido el carácter de la preservación del empleo. Entonces no entendemos, o sea, siendo una empresa que ha recibido todas estas ayudas por parte del Estado y por todos estos beneficios tributarios, hoy se pretenda, con la implementación sobre el turno 7x3, 7x4, estaríamos pasando de 4 cuadrillas a 3, lo que significa que reduce su nómina de personal en un 25%.
a lo cual hemos dicho que si hoy Cerrejón tiene 5.000 trabajadores, 1.250 trabajadores en medio de la pandemia quedarían sin empleo, siendo La Guajira una empresa siendo La Guajira un departamento donde su economía es de enclave y totalmente dependiente del salario de los trabajadores mineros. Hoy en huelga, hoy está parada la economía de la Guajira porque depende del salario de los trabajadores. Entonces no entendemos, y me voy a referir muy respetuosamente, señor ministro, a la circular 33, donde se establece que los trabajadores y las empresas, o las empresas y los sindicatos podrán revisar los acuerdos extralegales, los acuerdos convencionales, podrán revisar los turnos y los horarios de trabajo, pero bajo el criterio de que debe ser de común acuerdo. Entonces no entendemos cómo Cerrejón, de forma unilateral, inclusive violando y modificando unilateralmente y de forma inconsulta nuestro contrato de trabajo. Nuestro contrato de trabajo tiene implícito un turno de 48 horas semanales que en la práctica, en la realidad, en el principio de primacía, son realmente 42 horas que trabajamos nosotros semanalmente. Las Cortes aquí han establecido que el carácter de subordinación de los trabajadores no es de carácter absoluto, tiene unos límites, y ese límite está cuando haya modificaciones de las condiciones laborales, cuando haya y se atente contra la dignidad del ser humano, como es la pretensión del turno 7374, que generaría un éxodo de 2.340 trabajadores quienes habitan más allá de Distracción y para el norte más acá de Riohacha. Estaríamos hablando de 2.340 trabajadores, prácticamente un éxodo en medio de la pandemia, donde estas familias tendrían que posicionarse en municipios de La Guajira que hoy no tienen la infraestructura ni tienen la capacidad para albergar este número de familias, causando también un gran impacto social, además de la ruptura a la unidad familiar, al desarraigo, al tejido social, y todas las implicaciones que tendría también en el orden socioeconómico para los municipios donde se van a movilizar los trabajadores, y las implicaciones también que tendría a los municipios donde se tengan que albergar los otros. Entonces aquí el sindicato ha considerado de que hay una posición de abuso de poder, de abuso de la condición de patrón. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000.